¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. El viernes nos sentamos acá con mis colegas psicólogos para poder reflexionar sobre una serie de temáticas que sobre todo nos hacen, creo que, cuestionarnos a nosotros como sociedad. El día de hoy quiero hablar de un tema que recurrentemente lo hemos tocado, pero de refilón en muchos de los programas. El exagerado sensacionalismo que se está llevando a los medios de comunicación, particularmente a la televisión y a las radios también, porque ahora pones una radio y te empiezan a gritar, nadie te da las noticias, sino están a los gritos hablándote y hablando de las cosas más triviales, pero de la manera más escandalosa y sensacionalista. Reitero, mucho cuidado con los conceptos de amarillismo, mucho cuidado con el concepto de las publicaciones chicha, no son lo mismo que simplemente noticias sensacionalistas que están atravesando nuestra comunicación, radios, canales, periódicos, en fin, y que lamentablemente nos están generando sociedades paranoicas, sociedades psicóticas, gente con un temor ya obsesivo, y tenemos que ayudar en algún momento a frenar todo aquello. Doy la más cordial bienvenida, un poquito por orden de llegada, a Marinés Salazar. Ella es una gran profesional, psicóloga, pero además sexóloga, con una maestría en filosofía y ciencias políticas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Siempre feliz de compartir contigo también, Rodrigo, encontrarnos los viernes, analizar algunos temas, sonreír, tocar corazones. Es un desafío, pero al mismo tiempo es un placer de todos los viernes. No es cierto, pero sí, para mí también, porque de alguna manera yo aprendo de ambos, dejamos un mensaje positivo en nuestra sociedad que es fundamental, y quien quiera sentarse y escucharnos, me parece fantástico, porque de alguna manera se va a enriquecer con todo lo que estos profesionales dicen. Hola, Rodrigo. Hola, bienvenido al programa. Hola, querida amiga. Hola. Un gusto poder estar aquí. Hola a toda la gente y colega. Bueno, un gusto poder estar nuevamente en el programa. Estaba preguntándome, cuando hablamos de equidad de género, debemos empezar por el hombre, ¿no? Bueno, pero hoy día se ha empezado por orden de llegar. Y de todas maneras pregunto, aunque no es el tema, pero en la equidad de género ya no hay buenos modales. ¿Por qué no te hemos saludado? ¿Qué? No, sino que digo, ya no tengo que ir a la orilla de la acera porque ya vamos, no abro. Voy a anotar ese tema para que podamos tocarlo en otro de los programas. ¿Qué queda de esto de ser caballeroso? ¿Está mal visto? Qué buen tema, te juro que sí lo vamos a tratar. Bueno, hoy día vamos a hablar de las noticias sensacionalistas. La puedo presentar así o la puedo presentar de esta manera. A partir de este momento voy a presentarles algo que es realmente impactante. Vamos a hablar de las noticias sensacionalistas, de aquello que genera temor, pánico, miedo a nuestra gente, y que nosotros lo estamos construyendo cada día aquí en nuestra sociedad. Hasta yo me he puesto nerviosa. No, o sea, mi corazón está aquí. Sí. Tengo un video fantástico que refleja de manera simbólica, pero además jocosa, lo que es el sensacionalismo. Adelante, por favor. Atención, el senador Edgar Peleas acaba de perder su investidura. Ponete el otro noticiero. El dólar cotizó hoy a 5.388.420 pesos con 22 centavos. Oiga, pero esta niña es una ametralladora, pues, ¿por qué hablará así? Eso es el aporte de ella que ha servido para meter más noticias y para que la información aparezca más dramática. Pues yo no sé qué se tramarán, pero nosotros nos debemos a un mundo de gente, el ejército de la verdad, que merece saber lo que está pasando. Mira, Martín, la gente que nos sigue a nosotros no merece saber nada, y mucho menos la verdad. Yo lo que quiero saber es qué pretende el cabeza de miembro ese. Hemos fundado esta institución porque el periodista hace mucho rato que dejó de ser un simple contador de historias. Ahora el periodista es un actor que siente, que vive la noticia. No es lo mismo que un periodista diga terremoto en Chipchombia que diga ¡terremoto en Chipchombia! ¡Atención! ¡Urgente! ¡Extra! Disculpe, don Odiat. Estamos en un acto especial. Si me interrumpe solamente puede ser para alguna tragedia. Es el señor Nomax Enrique. ¡Qué desgracia! Dígale que el estado del tiempo no me interesa, a menos que pudiera predecir un terremoto y que me diera la exclusiva.
Más terror. Eso está muy suave, muy tierno. Que la gente sienta que se va a acabar el mundo. Que crean que esto va a estallar en 1000 pedazos. Los ratings están bajando. Hay que subirlos con pánico. ¡Maldito locutor! ¡Más drama! Entre más drama, más rating. ¡Extra, extra! ¡Atención! ¡Última hora! En el sitio donde estamos parados debe haber mínimo un centenar de cadáveres, incluidos muchos de los familiares de este pobre hombre que se encuentra a mi lado. Esta gente necesita ayuda, pero el público requiere una prueba fehaciente del sufrimiento de la persona, y esa prueba es una lágrima. Vicky, muéstrales cómo. Don Aimer, usted lo perdió todo. A su casa se la llevó el terremoto. Luego se la llevó la avalancha ocasionada por el represamiento del río. Su cardumen de marrano se lo llevó el barro y, no contento con perder todas sus cosas, perdió a toda su familia. Su abuela murió en sus brazos. Lo tiene a punto. Ahora lo remata con esta preguntica. Después de haberlo perdido todo, ¿cómo se siente, don Aimer? En ese momento el camarógrafo hace un zoom a los ojos del infeliz. Fíjense bien. Ahí es cuando el rating va para arriba. Usted, el gordito con la cara vuelta a nada que está al lado de Flácula. ¡Venga! ¿Le gusta la desgracia? Sí, gracias. La desgracia es lo que más me gusta. Este tiene madera de periodista. ¡Vamos, vamos! Arrojen a la vieja desgraciada, que este matarife de la noticia la está esperando. Esta es otra de las víctimas del invierno en nuestro país. Señora, ¿qué le pasó? Es que nosotros le compramos una casita a un señor disque Petecua, pero carajo, resultó estar construida sobre un basurero y se desplomó toda la basura. ¿Pero cómo le va a comprar una casa a un señor Petecua? Y ahora mi esposo con todo lo de la basura. Ahí está. Esa es la noticia sensacionalista, esa es la noticia que busca escándalo, esa es la noticia que intenta sacarte de tu zona de confort, de tu serenidad, de tu paz, de tu estado de equilibrio. Esa noticia lo que hace es generar en ti un estado de ansiedad tan grande, y lo peor de todo es que la gente se engancha a eso. Por eso es un negocio. Marines, te explicaremos un poquito. Claro, lo que pasa es que al ser un sistema, todo lo que nos llega como información, nosotros lo reproducimos y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros consumimos morbo en primera instancia, consumimos dolor, consumimos tristeza, nos sentimos vivos, porque dentro de nuestro cuerpo comienza a producirse una serie de hormonas también. Producimos adrenalinas, producimos dopaminas, serotoninas, dependiendo de qué noticia nos esté brindando. Y este estado del cuerpo te genera adicción. Y por lo tanto, cuando ya tienes una noticia real, ya no te mueve. Entonces, los medios se retroalimentan de esta sensación y dicen, es que ellos quieren. Claro, es que la gente quiere verlo, la gente busca eso, ¿no? Sin embargo, fíjense que lo vamos retroalimentando unos a otros. Cuanto más violencia, cuanto más morbo, cuanto más coquetería, cuanto más sangre vemos, nosotros comenzamos a generar procesos que también simbolizan esto en nuestro cuerpo y lo deseamos y lo pedimos y ya no nos representamos por nosotros mismos. Por lo tanto, para yo formar parte de esta sociedad, también comienzo a hacer cosas así para que me noten. Exactamente. Y ese tipo de actuaciones, sobreactuaciones, tipos de escándalo, todo no es otra cosa sino la réplica de lo que estás consumiendo todos los días. Algunos comunicadores la denominan, algunos teóricos en todo caso de la comunicación la llaman la comunicación reptil, porque de alguna manera acude a lo más básico de nuestro ser, ¿no? A ese cerebro primitivo que tenemos, que solamente quiere comer y dormir y no sé, las cosas más elementales. Luchar. Y obviamente tiene temor, y ese temor es lo básico para poder generar en el sujeto atracción. ¿Por qué de pronto todas las películas de terror se están poniendo tan de moda y las carteleras de los cines están llenas de ese tipo de películas? Porque eso está produciendo en la sociedad consumo, porque la gente vuelve a ese cerebro básico, primitivo, a sentir esa sensación de adrenalina. Pero, ¿qué es lo que estamos dejando a la sociedad? Porque también nuestra sociedad está empezando a actuar de esa manera.
Estaba acordando, yo no sé de cifras y cuán bien podrá venderse hoy, por ejemplo, esos periódicos que no voy a mencionar, pero me voy a acordar de uno cuando yo era niño. Y creo que no hay problema con mencionarlo, pero era la revista Alerta, no sé si te acuerdas. Sí. Porque a mí me parecía impactante la revista desde la mala calidad del papel, desde la mala calidad, más parecía un panfleto. ¿Qué produce en la sociedad? ¿Qué genera? Y la gente, sin embargo, y curiosamente lo leía antes de viajar por tierra, no sé, eso era entretenido, ¿no? Ver lo que le había pasado, la desgracia de alguien, y esto no tenía muchos chistes y no tenía mucha fotografía, pero hoy creo que más bien el show lo hemos llevado a la televisión, ¿no? Haremos de esta hasta banal noticia algo que genere expectativa, algo que donde la gente se enganche. Claro, porque le pones música, le presentes lo que tú hacías. Muy buena tu actuación ese momento, pero desde la misma presentadora ya requiere ser toda una histriónica actriz, total, histriónica, que además o histérica y tratar total. De mover las fibras más íntimas del ser humano y lo que yo siempre digo, dañar su sensibilidad, porque está dañando su sensibilidad. Tú estás tranquilo, feliz en tu vida, cuando escuchas la radio y ahí te empiezan a ametrallar, o un canal de televisión te empieza a salpicar de sangre al mediodía. O sea, de verdad ya... Y se venden mucho las lágrimas también, ¿no? Hay también mucho negocio con las lágrimas, no solamente con la sangre. Con las lágrimas y con el cuerpo de la Yo mujer. quisiera volver a el planteamiento que hacía Galeano en la Escuela del Mundo al Revés. Y les recomiendo que lo vuelvan a leer, y si no lo han leído, que lean. Él habla de la cátedra del miedo en uno de los capítulos y dice cuánto nos enseñan a tener miedo, porque el miedo vende. Cuando los niños están encerrados dentro de la casa porque tengo miedo a que los secuestren, comienzo a consumir cámaras de seguridad, comienzo a consumir perritos, comienzo a consumir seguridad, etc. Y los niños, decía Galeano, están cada vez más presos. Los niños ricos, con mucha plata, están cada vez más presos porque se vende el miedo. Pero está también el otro lado del miedo, el miedo a aquella persona que parece diferente a ti. Es muy morena, entonces te tiene que dar miedo. Es, no sé, pues tiene dientes raros, te tiene que dar miedo. Y como yo tengo que identificarme con alguien con poder, entonces también voy a asumir posiciones para generar miedo. El miedo vende, decía Galeano. Y creo que esto está tomando mucho el tema de hoy día, ¿no? Las noticias sensacionalistas. Porque en la medida en la que estás alerta, tú consumes y dices, eso le puede suceder a mi hijo, esto le puede suceder a mi hija, esto me puede suceder a mí. Las mamás tenemos el discurso de, ve, mira, no salgas, mira lo que está pasando, no te puede pasar. Entonces, creo que tenemos que comenzar a quitarnos esos miedos, sin que eso signifique dejar de ser precavido, pero no vivir en estos miedos, porque estamos nomás respondiendo al mundo del consumo. Hace más o menos unos 4 años hice un diosas con niñas. Solamente eran pequeñas porque era el Día del Niño. Entonces les hablaba y les preguntaba algunas cosas a las pequeñas. Y por lo menos 2 de las 4 niñas me hablaban única y exclusivamente de temas de accidentes, de dramas, de violaciones, de todo, porque son niñas, su sensibilidad es como una rosa de delicada y están consumiendo esto todos los días. Y las mamás le ponen y la mamá le repite y le dice, cuidado y te van a hacer lo mismo y no hagas... Y son gente que crece temerosa, que inclusive de adultos, ¿no? Y después vemos el otro extremo, ¿no? Porque cuando se embriagan, se olvidan de todos esos temores que se liberan del prefrontal y empiezan a hacer todo lo contrario. Pero qué bonito y qué fácil el camino de atemorizar a la gente para generar un rating, ¿no? Ahorita escuchando a me recordaba más bien yo, y fíjense quién lo decía, ¿ya? Por eso voy a hacer el contexto de esto. Charlas de sobremesa, uno de los libros más excéntricos de Martín Lutero, porque te habla en primera persona. Yo creo que era así, bueno,
¿Y de qué se refiere? Pero son divagaciones del gran Martín Lutero. Y él dice en una parte, él dice, el miedo es la gasolina de todas las religiones. Claro que sí. O sea que también la religión, también, imagínate, se sostiene sobre eso. ¿Te quieres ir al infierno? Noticias, ¿no? Ven, noticias. Inclusive eso también tiene todo ese componente de histrionismo, de donde puedes poner además un piano como para que la gente pueda llorar y sufrir y conmoverse, pero es el mismo show que se hace con las noticias, ¿no es cierto? ¿Para venderte qué? Pero lo que tú has dicho, me gustó eso de, te crea un mercado, el miedo te crea un mercado. Entonces, te encuentras con gente además... El miedo, a ver si nosotros empezamos a cómo la gente puede identificar el temor. Por ejemplo, yo nunca había sentido miedo, hasta que entré a la clase del doctor Barrios de neurosis. Y yo veía que mis manos se ponían brillosas. Y había estado transpirando, pero como no conocía yo esa sensación, decía, ¿qué pasa? Y claro, era algo, ¿cómo se dice? Que tú no puedes controlar, ¿no es cierto? Sí. Y ese es miedo. Pero a ver, fíjate que hay una cosa, hay un error cuando la madre le enseña a su hijo, hijito, no hay que tener miedo a nada en esta vida. O sea, ¿te imaginas lo que estás creando ahí? O sea, el miedo no está mal, el problema no es el miedo. O sea, alguien preguntaba qué sería del ser humano sin el miedo. No habría ser humano. Qué hermoso animalito, te acercas a un tigre. El otro día me contaba... Entonces, ¿está bien esto, Rodríguez? ¿Está bien esto? No, pero cambiaremos de dirección el miedo. A ver. Alguien decía que no conduzca tu auto, pasarlo al asiento de atrás, a tu miedo. Es decir, que no sea tu brújula en tu vida, pero que sea más bien ese motivador que muchas veces te lleva a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿dónde ubicamos el miedo en nuestra propia vida? Pero cuando yo hago o dejo de hacer algo por el miedo... ¿Pero por qué juega con el miedo desde ahí? Porque te lo están poniendo como brújula, ¿no? Para que hagas, para que no hagas, para que te contengas, para que consumas, ¿no? Las reacciones primitivas que tenemos los seres humanos en nuestra calidad de animales nos hacen actuar sin pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, las reacciones primitivas de alegría hacen que tú no pienses, busques esa sensación. El miedo te hace actuar sin pensar. Lo mismo la ira, ¿no? O sea, son las tres emociones básicas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de miedo, estamos hablando de una gran producción de adrenalina. Y la adrenalina te nubla la visión, no te deja pensar. Por lo tanto, te vuelves un sujeto de consumo muy interesante, porque quien piensa no consume estas tonterías que tenemos. Quien piensa no va a estar queriendo que le den armas para matar a otra persona, ¿no ve? Quien piensa no va a estar consumiendo todo esto, estas grasas que le dan alegría y este azúcar que le da alegría, pero sabe que le está dañando. Entonces, por eso se producen, creo yo, estas noticias sensacionalistas, porque el momento en que tú estás alerta, estás con miedo, estás con adrenalina, no reflexionas, te venden todo lo que quieras, y no es casual que después de generarte temor haya el cambio de rostro de los presentadores, ¿no? Te dicen cosas como, pucha, qué pena, he leído un titular que decía, niñas violadas por chachonas. Sí. Sí. Te venden esto y luego dicen, pasemos a noticias más agradables. Y entonces se juegan con estas emociones tuyas porque tú no estás analizando. Este es un problema muy grande, creo yo, dentro de la comunicación. Ahora, desgraciadamente hay dos caminos para hacer las cosas, ¿no? El camino correcto, donde no haces daño a nadie, y el otro camino, que es el fácil, donde puedes lastimar las sensibilidades, puedes vender de manera casi inconsciente y puedes trabajar neurológicamente, ¿cómo es? El neuromarketing es ahora, ¿no? Con neuromarketing a la gente. Pero desgraciadamente han optado muchos medios de comunicación por ese camino, por el camino fácil, por el camino sencillo de generar noticias escandalosas, mostrarnos constantemente cosas muy incómodas y luego vendernos. Y
qué terrible, porque justamente esos canales son los que tienen más publicidad, esos canales son los que tienen, y los otros canales, los que llevan una comunicación más tranquila, una comunicación más serena, una comunicación más constructiva y de altos contenidos, es un canal aburrido. Alguien una vez me dijo, ay, no me acuerdo la palabra, pero era como que mi canal era mojigato como yo, ¿no? Entonces, así, exacto, ese era el concepto, ¿no? Tu canal es mojigato como vos. Bueno, sí soy un poco mojigata, pero no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y el canal busca eso también, no hacerle daño a nadie, tener conceptos constructivos, y hay el otro, ¿no? Y el que intenta ganar rápido, buen dinero, no importa a quién lastimes. Estoy pensando yo en uno de los efectos definitivamente, es ese que no piensa y consume. A eso lo quieres, ¿no? Ese que no piensa y es manipulable. Claro. También. Pero también estoy pensando en otras dos reacciones que generan también esto, ¿no? ¿Cuál es? La normalización del crimen, de la violación, ¿no es cierto? Es del suicidio, porque además vas a aparecer con la persona colgada ahí, en sus fotografías. O sea, normalizar esto es cotidiano, esto es parte de la vida. Entonces esto nos lleva también a otro elemento que me parece terrible, y es que nos vemos cada vez también una sociedad más insensible. Esa sociedad. La primera vez nos impactaba, ¿no? La segunda ya, ay, la tercera, ay, otra vez, ¿no? Otra vez de lo mismo, claro. Entonces ya, a ver, también es que se ha suicidado, ver otro canal, o sea, con una insensibilidad. Pero además que te lo dicen así, ¿no? Joven de 16 años se suicidó producto de que su novia lo había dejado, se lanzó de tal lugar y se quedó despedazado. Otra información, el ministro de... o sea, ni siquiera has terminado de procesar una cosa tan impactante y ya te la ha cambiado. Por lo tanto, ya no te genera impacto, ¿no ve? Eso en psicología se llama desensibilización sistemática. Así es. Y saben, yo quería compartir con ustedes, justamente con mi equipo de terapeutas, dialogábamos sobre cómo cada vez hay más niños y niñas que piensan en suicidio. Justamente Olivia Loaiza, que es terapeuta infantil, me decía, me preocupa que en las palabras de los niños y las niñas en terapia sale suicidio. Me quiero matar, he pensado en matarme, me he cortado mis manos. Niños. ¿Tú tienes alguna capacidad para resolver mi problema? Niños, niñas. 9 años, 10 años. Y yo les decía... ¿También te sucede? 9, 10 años. Y yo les decía, claro, ¿cómo un niño o una niña no va a hablar de suicidio si es lo que cotidianamente compra de los medios? O sea, en los medios se habla del que se muere, del que se mata, del que se viola, del que se asesina, etcétera, y además tienes estas imágenes que hacen que sean tu referente principal. Y ahí pensaba en el tótem y el tabú, ¿no? Freudiano, cuando se mencionaba cómo el tabú hace que ciertas cosas no tengan que ser mencionadas, porque si son mencionadas comienzan a existir muchísimo más. Y claro, todos queremos romper el tabú, pero comienza a tener esto significado, claro. Cuando nosotros éramos niños, pensar en que te podías morir o que te podías matar, de inmediato ahí viene el miedo positivo, claro, ¿no? Decías, ucha, ¿y después qué me va a pasar? Tal vez me voy a ir, no se decía al infierno, al purgatorio, ¿no ve? Entonces, otra cosa. Claro, pero hoy no. O sea, no existe infierno, no existe purgatorio, no existe nada. Entonces, esto se habla, se dice, se pone, se vomita y, por lo tanto, hay vidas sin sentidos. Vidas sin sentidos. Sí. Ahí está la cosa, Ahí me tengo que quedar, lastimosamente, por favor, tengo que ir a una pausa, regresamos enseguida y ya volvemos, espérenos, por favor.